Frías noches y calurosas tardes aquí dentro. Muchísimas gracias por haber acudido a esta convocatoria que, como bien sabéis, hoy se abre un ciclo de conferencias sobre lo que el proyecto que estamos llevando a cabo con la Universidad de La Rioja, titulado Aro Histórico. Queremos agradecer en primer lugar a José Luis como director del proyecto y al ponente de hoy, Jesús Javier Alonso, pues por acudir hoy a esta Aro para darnos a conocer un poquito más ese estudio que se está realizando en el Archivo Histórico de nuestra ciudad y que culminará con la edición de ese libro, como bien decimos, que se llama Aro Histórico. Simplemente comentar que no es la primera iniciativa que llevamos a cabo con la Universidad de La Rioja, que estamos muy contentos de que esta iniciativa, así como la iniciativa de la Universidad de la Experiencia, pues sean acogidas con tan buen agrado, y esperamos que no sean las únicas colaboraciones, sino que en un futuro podamos colaborar aún más con ellos. Bueno, yo como exalumna de la UER, de la Universidad de La Rioja, y ahora como alcaldesa, pues me siento doblemente satisfecha de que poder traer ese cachito de universidad aquí y que además haya tan buena respuesta. Sin más, no me voy a alargar nada más, voy a dejar paso a los ponentes que os expliquen, José Luis, un poco en qué consiste el proyecto, y el ponente la charla que nos va a dar hoy. Así que muchísimas gracias por venir y paso de palabra a los ponentes. Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contento de que ese cachito de universidad esté aquí, porque la universidad es servicio público y no tiene que estar solamente en Logroño, tiene que estar moviéndose por todo, ¿no? Tenemos que ser contagiosos los universitarios. Así que estoy muy contento, porque además soy profesor de muchos de los que veo en el público y la verdad es que estamos pasando un curso bastante agradable, ¿no? Bien, vamos a hacer un aro histórico. Vamos a hacer una historia de aro que se va a poder luego comprar junto a una botella de vino. Va a ser una historia para que sea leída, no una historia erudita, no una historia... En algunos pueblos donde hemos trabajado, al final, porque cuando uno es joven nunca está contento con lo que hace y quiere hacer una cosa grande, gorda, todo lo quiere hacer más, ¿no? En Aro vamos a hacer algo mucho más asequible al lector. Yo he aprendido mucho cuando he publicado el libro ese que corre entre vosotros, porque me fijé en que ya está bien de dar coñazos a los lectores con nuestros tochos, y lo que había que hacer era ponerse en su lugar y hacer algo que se leyera. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer unos textos que los historiadores podrán después publicar, bien vía digital o bien en la revista Brocar, en la Universidad de La Rioja, en nuestro Departamento de Ciencias Humanas, que será, digamos, la aportación científica para aquel que quiera notas al pie de página, gráficos y cifras y tal. Y luego vamos a hacer una síntesis de todas esas aportaciones, que es lo que se va a llamar aro histórico. ¿En qué va a consistir? Vamos a hacer unos estudios de la antigüedad. Hay muchas ideas. Va a ser un libro de sembrar, de forma que vamos a apuntar muchas cosas que con el tiempo vosotros veréis que se realizarán en un futuro. No hay que tener prisa para esto, la historia está en los estratos o está en los legajos y está siempre ahí, nos está siempre esperando, y es inagotable, es un filón inagotable, y cada generación además escribirá su propia historia y escribirá su interpretación de los hechos, de manera que no hay que tener tampoco ninguna prisa, ni hay que ser exhaustivos, hay que intentar contarlo todo, que no. Hay que hacer un relato coherente de cómo es nuestra época y de cómo nuestra época ve el pasado y qué es lo que le interesa del pasado. Ahora nosotros haremos una historia más cultural que la que hicieron hace 30 años, cuando había una historia económica, que es un poco lo que nos vas a contar tú hoy. Pues hoy eso lo vamos a contar, igual no con tantas estadísticas, y vamos a dar algunos datos cualitativos que pueden servir también, ¿no?, para darnos cuenta de las cosas. Vamos a hacer una historia antigua, por tanto, una historia medieval. En la historia antigua contamos con Adrián Calonge, con el profesor Portero de la Universidad de La Rioja, aunque Adrián Calonge ahora trabaja en la UPV. Luego el medieval tenéis a alguien que ya conocéis, que es Javier Goicolea, que es un muy buen historiador, tiene algunos trabajos extraordinarios sobre Aro. En la Edad Moderna trabajaremos varias personas,
Estaba mirando a ver si encuentro a Garoña, que va a ser uno de mis colaboradores aquí de Aro, que llegará tarde, y desde luego Sara Bustos, que es una extraordinaria paleógrafa. Bueno, voy a dejar alguno, pero es igual, ya los iréis conociendo, porque este es un primer ciclo. Luego tenemos que hacer un segundo ciclo de conferencias y todavía veréis algunos otros de los historiadores que participan. Así que pasaremos a la historia de ese momento de guerras carlistas, guerra de independencia, que lo hará José María Espinosa con alguna colaboración más. Luego en el siglo XIX Pablo Sáenz trabajará también alguna cosa. Tenemos una profesora de la Universidad de Tours que trabajó de jovencita conmigo y no hemos dejado de tener mucha amistad, tanto ella como su marido, que harán un capítulo muy especial sobre la educación. Vamos a descubrir cómo son las escuelas de Aro, los chicos de Aro, los profesores, los problemas de los maestros y demás. Y claro, vamos a dar algún espacio a Cossío, a Manuel Bartolomé Cossío, que es una de las grandes figuras históricas que Aro ha dado. Después estudiaremos, como lo hemos hecho en todos los pueblos, la República, la Guerra Civil, iremos con datos en la mano, no se trata de opinión, sino de historia, y esto es, la historia tiene un lema, el que afirma prueba, de forma que no desconfiéis y no penséis que la historia la escribe cada uno como le parece, no. En nuestro caso, como somos historiadores profesionales, pues puedo decir lo mismo que os diría un médico, o lo mismo que os diría un notario, o lo mismo que os diría un ingeniero. Nosotros podemos hacer aquello que los datos científicos nos permiten. El médico se basa en un análisis, el ingeniero ha medido las fuerzas de las vigas para que no se le caiga el puente, el notario sabe que tiene que sobre él una legislación, y nosotros sabemos que no es que no podamos mentir, es que nos tenemos que sujetar a lo que nos cuentan las fuentes. Y el que se sujeta al documento y el que tiene problema, el que afirma prueba, tiene que probar las cosas, por tanto no va a dar versiones distintas, no van a diferenciarse mucho unas de otras. Estamos en un mundo hoy de la posverdad, que cualquier cosa se cuela como verdad. Las redes sociales ayudan mucho a ello, pero también ayuda el hecho de que la historia se haya convertido en un ariete político de primera categoría y que se ponga mucho dinero, muchos medios de difusión, pero también a lo que se llama o se quiere hacer pasar por investigación, que se ponga mucho en esa retorta, ¿no? Para que de ahí salgan pretendidas historias que no lo son, que son maneras de dominar a la opinión pública y de orientarla, de llevarla por caminos a veces muy equivocados, pero siempre con el deseo de sacar después un provecho político. Ni todos son iguales, ni siempre pasó lo mismo, ni el que no conoce su historia está obligado a repetirla, que es una frase que le encantaba a Franco, porque siempre cuando decía eso se estaba refiriendo a la República. Y nada, de estas cosas los yugoslavos se conocían la historia, se estudiaba historia, los bachilleros estudiaban historia en Belgrado, y miren ustedes lo que les pasó, no es por no saber historia. Así que no es eso, es otra cosa. Pero bueno, no hay tiempo para contárselo. Voy a pasar ya. Tendremos también un capítulo dedicado al arte, a la historia del arte, de la cultura, de las manifestaciones culturales en Aro.